Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy quiero compartir con ustedes de la mano de las inspiradoras enseñanzas de Joseph Murphy, el poder de la mente para la atracción de la riqueza. En este video nos sumergiremos en las profundidades del pensamiento de Murphy, un renombrado autor y líder del movimiento del nuevo pensamiento del siglo XX. Exploraremos cómo un simple cambio en nuestra mentalidad puede desencadenar un torrente de abundancia en nuestras vidas. Si te interesa, quédate hasta el final del video, pero antes no olviden darnos un me gusta, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Joseph Murphy se destacó como uno de los escritores más prolíficos y reconocidos del movimiento del nuevo pensamiento en el siglo XX, así como una figura prominente en el desarrollo del potencial humano. Nacido en Irlanda, emigró a Estados Unidos a una edad temprana, donde realizó estudios en filosofía y religión, obteniendo un doctorado. Durante muchos años, Murphy se dedicó al estudio de diversas religiones del mundo, con un enfoque especial en las tradiciones orientales. Pasó un periodo prolongado en la India como investigador en la Universidad de Andhra y posteriormente fue ordenado ministro de la Iglesia de la Ciencia Divina. Durante 28 años, ocupó el cargo de director de la iglesia en Los Ángeles, donde sus sermones dominicales atraían a más de 100 personas. Además, Murphy tuvo un programa de radio muy popular en su época. Inspirado por otros autores del movimiento del nuevo pensamiento como Ernest Holmes, Emmett Fox, ha servido de inspiración para muchos escritores y conferencistas contemporáneos dedicados a la motivación, tales como Anthony Robbins, Zig Ziglar, entre otros. Es autor de más de 30 libros, varios de los cuales han sido bestseller a nivel mundial, incluyendo Los milagros de tu mente, Cree en ti mismo, La magia de la fe, Cómo atraer dinero y Piensa que eres rico, El poder de tu mente cósmica o El poder de la mente subconsciente, entre otros. Murphy sostiene que no hay virtud en la pobreza y argumenta que el dinero es una forma de energía que facilita nuestra vida diaria. Además, una mayor abundancia no solo conlleva una mayor calidad de vida, sino que también nos brinda la libertad de elegir entre una variedad de opciones en diferentes aspectos, como viajar, adquirir una vivienda o un vehículo, financiar la educación de nuestros hijos, entre otros. La escasez a menudo nos limita y nos lleva a conformarnos con lo que tenemos, pero una vida más plena requiere más recursos. Es nuestro derecho buscar la riqueza y disfrutar de una vida más próspera. ¿Por qué conformarse con lo mínimo cuando se puede aspirar a más? Como señala Murphy, la pobreza es equiparable a una enfermedad mental, y al igual que buscaríamos ayuda médica si estuviéramos enfermos físicamente, deberíamos abordar cualquier limitación financiera para remediarla. Si el dinero no fluye constantemente en tu vida, es posible que haya un problema que debas abordar. La falta de recursos materiales suele ser un reflejo de limitaciones mentales y creencias restrictivas sobre el dinero que nos impiden experimentar la plenitud y abundancia. Nunca debes considerar al dinero como algo negativo, ya que, según Murphy, lo que bendices se multiplica y lo que condenas te afecta negativamente. Una razón por la cual las personas no tienen más dinero
es porque consciente o inconscientemente lo ven como algo sucio o creen que es la raíz de todos los males. Otra razón es la creencia errónea de que hay virtud en la pobreza. Murphy enfatiza que todos estamos destinados al éxito y a superar cualquier dificultad. Y si enfrentas carencias económicas, debes tomar medidas para cambiar esa situación. La escasez de recursos suele ser resultado de patrones inconscientes que te llevan a percibir el dinero de manera negativa o innecesaria, lo cual bloquea el flujo de energía hacia ti y te impide disfrutar de lo mejor. Según esta perspectiva, no atraes lo que deseas, sino lo que eres a nivel inconsciente, ya que tu vida refleja tu mente subconsciente. Robert Kiyosaki, autor de Padre Rico, Padre Pobre, sostiene que muchos dicen no estar interesados en el dinero, pero trabajan 8 horas al día, lo que indica que el interés por el dinero está presente en todos nosotros. ¿Son nuestros patrones inconscientes sobre el dinero los que nos mantienen atrapados y nos impiden disfrutar de la riqueza, que es abundante y accesible para todos? Desde esta perspectiva, el dinero es más que un recurso material, es un estado de conciencia, una mentalidad condicionada a recibir la provisión divina que fluye continuamente. La riqueza material, es decir, el dinero, es una manifestación de nuestra actitud mental y nuestra riqueza espiritual. La pobreza y la riqueza son estados mentales que reflejan nuestro conocimiento y aplicación de las leyes mentales y espirituales. Todos poseemos un poder espiritual para manifestar nuestros deseos más profundos en cualquier área de nuestra vida, pero a menudo este poder está bloqueado debido a las creencias arraigadas en nuestro inconsciente, que son producto de nuestro entorno. Es fundamental tomar conciencia de nuestros pensamientos y palabras sobre el dinero, ya que son un reflejo de nuestros patrones inconscientes en relación con él. Si este video te está gustando, no olvides suscribirte para más videos de este tipo y darnos un me gusta para apoyarnos. La coherencia entre una mente rica y una vida próspera, así como entre una mente pobre y una vida de escasez, depende en gran medida de nuestra actitud mental y nuestras creencias arraigadas. Registra todos los pensamientos y palabras que expreses durante el día acerca del dinero, como soy pobre pero honesto, o el dinero no da la felicidad, entre otras palabras que seguramente te resulten familiares. Escribirlos te ayudará a tomar conciencia de cómo estás saboteando tu propia prosperidad y alejando inconscientemente la riqueza de ti mismo, de ti misma. Tienes la capacidad de desarrollar una conciencia de riqueza, y esto comienza imaginándote y sintiendo que ya eres lo que deseas ser, respaldado por afirmaciones que refuercen este sentimiento. Sin embargo, la repetición mecánica de estas afirmaciones tiene poco valor. Se trata más bien de sentir verdaderamente lo que afirmas y repites, creyendo en ello y comprendiendo por qué lo haces o por qué lo dices. Debes tener la convicción absoluta de que tu ser más profundo, tu inconsciente, es tu poder que se proyecta sobre el universo y que recibes de vuelta esta proyección en forma de experiencias. Murphy nos presenta un caso específico en Australia, donde trabajó con un joven
que aspiraba a convertirse en cirujano pero carecía de recursos financieros y no había completado la escuela secundaria. Para cubrir sus gastos, solía limpiar consultorios médicos. Este joven le confesó a Murphy que todas las noches, antes de dormir, visualizaba en la pared un diploma con su nombre en letras grandes y destacadas. En ocasiones incluso limpiaba los diplomas en el edificio médico donde trabajaba, lo que facilitaba grabar la imagen en su mente para luego recrearla. Su persistencia finalmente dio resultados, ya que uno de los médicos comenzó a apreciarlo mucho y le enseñó tareas básicas relacionadas con la esterilización de instrumental médico, administración de inyecciones y otros primeros auxilios. El joven se convierte en asistente técnico del consultorio del médico, quien lo envía a la escuela secundaria y luego a la universidad, cubriendo todos los gastos. Murphy enfatiza que el éxito es inevitable si trabajamos nuestro inconsciente mediante la repetición consciente de nuestros deseos, manteniendo la fe. Nuevamente, el éxito es inevitable si trabajamos nuestro inconsciente mediante la repetición consciente de nuestros deseos, manteniendo la fe. Destaca que la riqueza surge de la mente y que su propia riqueza provino del uso del poder espiritual dentro de él, el cual respondió a su pensamiento. Además, sostiene que el control mental es crucial, es decir, debemos imaginar, ver y sentir la realidad deseada como una certeza, alimentándola hasta que penetre en lo más profundo de nuestro inconsciente. Y eso lo logramos con la repetición. Solo debemos imaginar y aceptar el fin en la mente, aceptar que nuestro deseo ya se cumplió, confiando en la inteligencia divina para su materialización. Aunque los medios para alcanzar nuestros deseos son un misterio, la fe en su materialización es fundamental. Murphy recurre a la importancia de la oración, afirmando que siempre existe una solución espiritual para cada problema. Joseph Murphy, a través de sus enseñanzas, destaca la capacidad de la oración para resolver cualquier dificultad, independientemente de su magnitud, y alcanzar una solución satisfactoria. Argumenta que orar es establecer contacto entre el pensamiento individual y la inteligencia infinita, la cual responde a la naturaleza de dicho pensamiento y fe. Enfatiza que Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente, por lo tanto, no hay límites para el poder de la oración. Afirma que nuestra actitud mental y percepción del mundo influyen en nuestra experiencia de la vida y la manifestación de nuestras metas. La conciencia de la salud produce salud. La conciencia de la riqueza produce riqueza. Insta a reemplazar los patrones mentales negativos con ideas de éxito y abundancia. Además, señala que los sentimientos positivos y la creencia en la realización de nuestros deseos son clave para que la oración sea respondida. Utiliza metáforas para ilustrar el poder transformador de la mente y la conciencia subconsciente. Murphy sostiene que nuestra atención y enfoque mental determina nuestra realidad exterior y que la fe en una presencia divina nos asegura el flujo constante de riqueza y bienestar en nuestras vidas. En resumen, a través de la comprensión de nuestras creencias y pensamientos subconscientes,
podemos abrir las puertas a un mundo de posibilidades ilimitadas. Que estas palabras de sabiduría nos inspiren a cultivar una mentalidad de abundancia y a tomar acciones firmes hacia la realización de nuestros sueños. Si has llegado hasta aquí y te ha gustado este video, no olvides suscribirte, darle like. Déjame saber en los comentarios qué opinas de este video. Un saludo para todos.